El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le honrará. Palabra del Señor. Bien, hoy celebramos esta memoria de San Lorenzo, diácono y mártir. Hemos leído la liturgia que nos propone, la liturgia de la palabra que nos propone la misa hoy para esta memoria. La primera lectura es tomada de la segunda carta a los Corintios, en la que, digamos, nos revela un poco lo que significa la expresión de la caridad, primero en el sentido, digamos, de cercanía con el prójimo, y después le dará un matiz distinto con esta entrada en el martirio de San Lorenzo. Porque la carta a los Corintios nos dice: Dios ama al que da con alegría, ¿no? El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, ¿no? Eh, Dios ama al que da con alegría, y Dios dice además una cosa muy interesante, porque muchas veces cuando aparece esta cuestión de darnos, o sea, de dar, mejor dicho, algo externo a nosotros, aparece y decimos, no tenemos, ¿no? No me va a alcanzar, o doy lo que me sobra. Y dice la lectura que Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas, ¿no? Entonces, Dios nos da sabiendo nuestra intención, ¿no? Si nosotros tenemos esta intención, lógicamente, de ayudar, de hacer caridad con nuestros hermanos, sobre todo de tener presente que los pobres, digamos, son esta riqueza que tenemos nosotros para el cielo, no una riqueza terrena, porque la riqueza terrena sabemos cómo ganarla, ¿no? Haces negocios, no sé, depositas en el banco, buscas intereses, préstamos, lo que sea, ¿no? Pero, digamos, dice la palabra atesorar tesoros en el cielo, y uno dice, ¿cómo? Pues justamente con los pobres. Y aquí es donde queremos un poco tocar también este aspecto de la vida de San Lorenzo. El servidor propio del obispo y del papa en este caso, y del obispo como sucesor del papa, como sucesor inmediato, es el diácono, propiamente en la liturgia, el que está siempre atento en el servicio y lo acompaña. Si habrán visto algunas liturgias, son los diáconos. Lógicamente, cuando no es diácono, pues al final tiene que hacerlo un presbítero, porque dado la importancia del obispo, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues muchas veces el diaconado se vive de una manera no muy intensa. Lo digo también por la experiencia personal, porque claro, el diaconado dentro del presbiterado es solamente un paso a, y habitualmente lo vivimos de una manera reduccionista, en el sentido de solamente algunos sacramentos que puede realizar el diácono, acompañar la misa y esto nada más, ¿no? Los mismos presbíteros cometemos este pecado de reducir al diácono o de incluso minimizarlo, ¿no? Porque algunos curas he escuchado que decían, no, ¿para qué me envías un diácono si no me sirve? O sea, como pensando que el cura, porque puede hacer muchas cosas efectivas, es el que sirve en el sentido propio de la palabra, ¿no? Lógicamente, sacramentos y estas cosas sirven, pero no el propio servicio para el cual fue creado este ministerio, ¿no? Tan importante era el diácono, ¿no? Que, digamos, las vicarías en ese tiempo estaban divididas por medio del papa o del obispo que fuera, y los que la administraban eran los diáconos, no los curas como ahora, que ponen un vicario, o un vicario episcopal, o un vicario de decanato, o arcipreste, dependiendo del lugar. Entonces era el diácono el que la administraba.
Y justamente en esta administración es que muere el Papa Sixto II, que era de la época del diácono Lorenzo, y el alcalde de Roma, sabiendo que los diáconos administraban no solamente la parte pastoral y litúrgica, sino también los bienes de la iglesia, sabiendo que ya no estaba el Papa, le exige al diácono entregar todos los tesoros de la iglesia para hacer la guerra. Y el diácono le dice un favor, dame 3 días para poder organizar un poco la cosa, ¿no? Y el otro le dice, está bien, pensando que estaban hablando del mismo idioma, ¿no? La cuestión económica. Y entonces en esos días Lorenzo reúne mendigos, ciegos, cojos, viudas, huérfanos, y el día que se tenía que presentar ante el alcalde va y se presenta y le dice, aquí están los tesoros de la iglesia. Y viéndose burlado el alcalde, ¿no? Pues lo manda a matar. O sea, la muerte de San Lorenzo es esta muerte en la cual famosa, digamos, hasta cierto punto, muchas veces incluso novelesca, en la cual se le pone a él en una parrilla, ¿no? Y él habiendo, digamos, o sea, entrando en este dolor, sabiendo que Cristo está presente, pues al final le dice a su verdugo, esta parte que ya me has puesto al fuego ya está cocida, dame la vuelta. O sea, se toma como muchas veces una anécdota, pero es una realidad. Así sucedió, luego le dieron la vuelta y ya él terminó muriendo. Eh, entonces esto es lo que representa, como decía San Lorenzo, presenta este tesoro de la iglesia a los pobres. Y entonces el Evangelio ya nos presenta no una donación, digamos, efectiva de bienes como nos presenta la primera lectura, sino aquí habla del servicio, que era propio de los diáconos, que es propio. Por eso yo recuerdo mucho en el seminario nos decían, porque yo alguna vez, no sé si no recuerdo si fue en clase o fue creo que al padre espiritual, ¿no? Yo le decía, pero al final ahora ya es poquito tiempo de diácono, ¿no? De poquito tiempo de ejercer el diaconado. Y al final me dijeron, no, porque el diaconado los ejercerá siempre, ¿no? Ejercerá siempre, en el sentido de que siempre estamos llamados al servicio. Este espíritu diaconal ojalá permanezca durante el presbiterado de todos. Y justamente el Evangelio habla de eso, ya no habla de la donación efectiva, digamos de bienes o cosas, sino habla de la donación del ser, el servir, ¿no? Incluso hasta con la vida, como lo hizo San Lorenzo, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Después de la muerte de San Lorenzo hubo muchas conversiones porque vieron la coherencia de su fe con su vida. Y más aún, ¿no? El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna, es lo que les decía. O sea, si nosotros perdemos nuestra vida, ¿qué es perder nuestra vida? Es servir, es donarte, en lo que sea. Los curas con sus fieles, el esposo con la esposa, los esposos, los padres con los hijos con los padres, los abuelos, los nietos, todos estamos llamados a podernos servir, a poder servir al otro. Y dice incluso, el que haga el verdadero servicio, ¿no? Mi Padre lo honrará, ¿no? Mi Padre lo honrará, porque Dios también ha enviado a su Hijo, como dice el Evangelio, no para ser servido, sino para servir. Quiere decir que nos hacemos imagen de Jesucristo cuando servimos y por eso Dios Padre nos reconoce también como hijos. Pidamos al Señor por este día también recordando a San Lorenzo, ¿no? Que nos conceda la gracia de siempre estar en este servicio, ¿no? Por eso se habla mucho del martirio blanco, este martirio no de sangre, que es la vestidura roja con la cual la representamos en la misa, sino el martirio del día a día, ¿no? Sabemos contra lo que tenemos que enfrentar, muchas veces ir contra corriente, un martirio que de repente no nos mata físicamente, pero sí nos mata a nivel, ¿cómo llamarlo?, de ignorarnos, ¿no? Las personas mayores, las personas de la iglesia, los que hablan de religión, los ignoramos porque son verdaderamente, reconoce la gente muchas veces, ignorantes, creen en Dios, tienen la fe, creen en los sacramentos, creen en el Papa, y a veces nosotros contra esto tenemos esta luz de la fe y sobre todo esta, digamos, esta esperanza en la vida eterna, y por eso estamos en el martirio del día a día, incluso con tu propia familia. ¿Cuántas familias, hasta de curas incluso, chicos que se están formando, que tienen los padres de otra religión o hermanos mayores de otra religión, o tu vecino o tu amigo, ¿no?
o también tú eres de repente católico, estudias en una universidad que enseña todo lo contrario al cristianismo, o en el colegio también, los profesores mismos, los compañeros, entonces es un remar contracorriente. Pero justamente tenemos la imagen de los santos y de los mártires para hacernos ver que nuestra corona no es una corona corruptible, no es una corona para este mundo. No buscamos un premio aquí, no buscamos ser reconocidos aquí. Nuestro premio está en el cielo. Pidamos al Señor y a San Lorenzo que nos conceda entrar día a día en este martirio y poder salir vencedores.